En la realidad que tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, con las incidencias y cómo afecta el coronavirus. En este caso, al sector turístico. Para hablar del tema, estamos en contacto con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías. ¿Qué tal, Aldo? Buen día. ¿Cómo te va? Fernanda te saluda. Hola, Fernanda. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Aldo? Bueno, seguramente preocupado. Hemos estado charlando con legisladores, con gente del interior del país que, bueno, son sitios, por ejemplo, como Mendoza, que nos mostraban cierta preocupación por el tema turístico. Vos tendrás una mirada un poquito más general. Comentanos, bueno, qué vienen analizando hasta ahora y cómo afecta, ¿no?, la época de cuarentena y cómo va a ser de acá a unos meses el sector, cómo la estaría pasando, si es que se puede saber ahora, si es que se puede ya tener alguna certeza. Es un momento muy complejo, histórico en la vida de la industria del turismo, sí, en donde esta pandemia nos ha afectado en forma completa desde los primeros días de marzo, bastante antes de que empezara la cuarentena, y seguramente va a ser la última actividad en salir de la cuarentena. Así que imagínate el perjuicio económico que esto genera a las empresas del sector. Con lo cual estamos trabajando fuertemente en ver todas las alternativas posibles para mantener las empresas en pie, para evitar el cierre de la mayoría de ellas y para que esto en definitiva signifique evitar puestos de trabajo en la calle. Claro. Claro, ahora, ¿cómo se sostienen esos puestos de trabajo tanto tiempo? Porque usted dice la última en salir. ¿Cómo se sostiene ese puesto de trabajo o se lo suspende? Por ejemplo, un trabajador que dependa del sector turístico, ¿se da una suspensión, se lo reincorpora? ¿Cómo sería? Y con suspensiones, con colaboración de todos, de parte del con Estado. Colaboración del Estado, con colaboración de los empresarios y con colaboración de los empleados también. Esto lamentablemente hay que resolverlo en equipo porque si no, no se puede pensar en otro escenario para salir de esta situación. ¿Cómo vienen las charlas, si es que las tienen, el contacto, justamente hablamos del Estado, con el área de turismo de Nación? ¿Cómo viene trabajando la Cámara con las provincias también? Si hay alguna más afectada que otra, seguramente sí. El otro día hablábamos con la gente de Mendoza, realmente preocupados ellos porque es algo que por ejemplo, los lugares de esquí, por ejemplo, nos decían que ya este año ya van a estar cerrados, por ejemplo, ¿no? Como dar un dato. ¿Hay alguna provincia más perjudicada que otra? Hay algunos destinos que son eminentemente turísticos y que no tienen otra salida económica. Por ejemplo, el caso de Iguazú. Iguazú, con el tema de las cataratas. Todo Iguazú depende exclusivamente 100% del turismo. Tal cual. Entonces, son muchas los destinos turísticos que están en una misma situación, que te nombré quizás el más emblemático. Sí. Pero es un momento, ya te digo, muy complicado, que vamos a necesitar toda la ayuda posible para poder salir adelante. Toda la ayuda en el camino, por lo menos. Toda la ayuda posible, por eso le preguntaba si estaba en diálogo con los sectores del área turística, digo, de los sectores estatales. Digo. Sí, por supuesto, sí. Estamos en diálogo permanente, estamos generando muy buenos canales de comunicación y van saliendo medidas que acompañan a la situación del sector, lo cual es sumamente importante. Le hago una consulta, Aldo. Cuando se habla del escenario, ayer escuchaba, no me acuerdo qué funcionario decía, Sergio Massa, estamos preparando una plataforma para cuando salgamos de esto. Cuando se prepara esa plataforma, digo, no sé si ustedes ya están pensando en ese despegue, ¿no? Cuando arranque, para poner primera, que no sabemos específicamente en qué fecha va a ser. ¿Imaginan que probablemente el argentino en principio apueste más al turismo local que lo primero que, por ejemplo, antes hacía era tenía unos mangos y se tomaba un avión y ahora por ahí eso lo tenga como más postergado para no sé cuántos años? Sin duda, la salida de la pandemia va a generar un movimiento local primero
interprovincial después y finalmente regional y los vuelos de largo alcance. Claro. Esto lamentablemente va a ser así porque mientras no haya una solución concreta para el problema del coronavirus, nadie se va a arriesgar a subirse a un avión para ir al otro lado del mundo y que lo agarre el coronavirus, el virus allá. Claro. Sí, yo lo digo risueñamente, pero es complicado y de Muy hecho complicado, y de hecho sí. que hay gente varada todavía afuera, así que deben estar muy angustiados. Aldo, así que se espera, bueno, que sea cuando sea el retome, el arranque, digo, un turismo interno realmente pujante, ¿no? Que esto por ahí es alentador. Sí. Esperemos que la situación económica lo permita y que el turismo interno rápidamente se pueda incorporar a las soluciones económicas que este país necesita. Si hablamos de fechas, nos estaríamos animando a algo que todavía en realidad ustedes tampoco saben, ¿no? Digo, Exacto. No. Nosotros soñamos con las vacaciones de invierno, pero bueno. Sueñan con claro. Pero ya pensar en vacaciones de invierno, ¿cómo lo ve? Como demasiado verde, ¿no? Ya es como... Y falta poco, ojalá podamos hacer algo. Sí. Y bueno, esperemos que los números de sanitarios sigan dando bien para que nos animemos a tomar una decisión así. ¿Cree que en algunos lugares, tomando todas las medidas, se podría para estas mismas vacaciones habilitarlos? Sí, por supuesto que sí. Hay muchos destinos, muchas provincias que tienen totalmente controlada la situación. Solamente habría que ver si se habilita un corredor interprovincial entre aquellas provincias que tienen en la misma situación. Pero definitivamente, yo no le veo el sentido a que una provincia que no tiene casos o que ha tenido 1 o 2 casos tenga que tener su actividad económica cerrada. No tiene lógica eso. No, el tema es, Aldo, digamos, cómo reciben esos turistas de Cava, del conurbano. No. Pero cuando yo hablaba de un corredor interprovincial, estoy sacando de toda la conversación a Cava y a provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, claro. Sí. Claro. Bueno, muy interesante. La verdad que ya nos dio un panorama de por dónde viene y qué panorama se puede tener en el país en materia turística de acá a unos meses. Está bueno que la Cámara ya está pensando entonces en vacaciones de invierno, pero teniendo un gran recaudo, me parece, en excluir en esta oportunidad a la provincia de Buenos Aires. No es menor este dato. Exactamente. A ver, la Cámara está pensando en la posibilidad de que las actividades turísticas se puedan desarrollar en aquellos lugares y espacios controlados, no de cualquier forma. No de cualquier forma. Y aún Aldo, considerando que probablemente la gente que arribe sea menos, porque eso seguramente va a ser así. Exactamente, sí. No hablamos Sí, es un volver a la actividad turística comprimido. Tal cual. Pero bueno, que la rueda empiece a andar es importante, ¿no? Exacto, de eso se trata y a eso le apuntamos. Bien, yo le agradezco, es muy amable. Bueno, Fernanda, gracias por llamar. Muchísimas gracias, hasta luego. Adiós. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, nos ha comentado el panorama nacional en cuanto a algunos sectores puntuales, como por ejemplo Iguazú, que se ven muy afectados por la cuarentena, por la pandemia, y también cómo proyectar